Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina y les doy la bienvenida a este espacio llamado Hermenéutica del Presente. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de un texto que se publicó en la revista Nexos este 2 de agosto y que se titula Genocidio. Lo firmó Ezra Chabot y lo difundió de inmediato Héctor Aguilar Camín en sus redes. Poco después, también en sus redes, Enrique Krause lo celebró como preciso, documentado y valiente. No voy a centrarme en la discusión de cifras ni en el debate jurídico sobre si lo que ocurre en Gaza entra o no en la definición de genocidio. Quiero detenerme en el lenguaje, en lo que ese lenguaje hace con los niños muertos y en lo que revela sobre el estado actual de una gran parte del campo intelectual mexicano. Me horroriza, me duele y me preocupa profundamente. Chabot escribe que entre los más de 50,000 palestinos muertos hay combatientes civiles inocentes y menores transformados en yihadistas, o sea, mártires en potencia dispuestos a morir para llegar así al paraíso islámico. Fíjense bien en esa construcción. Los menores ya no aparecen simplemente como menores, han sido transformados. No se explica cómo ocurrió esa transformación. No nos muestra un proceso concreto, ni evidencias individuales, ni mediaciones. Se afirma. Se les asigna de antemano una esencia. El niño deja de ser alguien en formación, alguien que todavía no ha elegido, que todavía está abierto y se convierte en el enemigo potencial. Eso no es describir una realidad, es producirla. El lenguaje cambia lo que se ve. La muerte del niño deja de interrogar porque ya ha sido interpretada de antemano. Ya no aparece como un límite ético, aparece como la interrupción de un destino ideológico que el propio discurso le ha colocado encima. Esta es una operación grave, porque no solo habla de los muertos, habla de nosotros, de los que leemos, de los que pueden aceptar o de los que rechazamos esa forma de mirar la otredad. Y a mí me resulta insoportable. Aquí me parece necesario traer a Hannah Arendt en Eichmann, en Jerusalén. Ella desarrolló la idea de la banalidad del mal, no para restarle gravedad al horror, sino para mostrar algo más inquietante, que el mal extremo puede ser justificado y normalizado por personas que no se detienen a pensar, personas que operan con frases hechas, con categorías ya preparadas, con un lenguaje que les permite no confrontar la realidad concreta del otro. Eichmann no era un monstruo, ni un sádico. Era alguien que hablaba en clichés administrativos y era incapaz de imaginarse el mundo desde la mirada de las víctimas. Su problema no era una maldad profunda y demoníaca, era una incapacidad de pensamiento. La frase mártires en potencia funciona de manera similar. Es un cliché, activa un pensamiento automático. El niño ya no exige ser mirado como niño, ha sido reclasificado. Su sufrimiento deja de incomodar porque el lenguaje lo ha vuelto previsible, casi innecesario. El mal no se presenta aquí como sadismo abierto, se presenta como rigor académico, como precisión, como valentía, como verdad incómoda. Y eso es precisamente la forma más peligrosa que hay en estos momentos. Me preocupa que se normalice, que lo normalicemos todos, porque lo que sigue también es igual de revelador con lo que pasa con ciertos intelectuales. Krause llama al texto preciso, documentado y valiente. Aguilar Camín lo comparte desde la dirección de Nexos y el círculo se cierra. Alguien produce un discurso que vacía de humanidad a los niños y otros lo certifican como lucidez. La putrefacción ética se presenta como capital intelectual. Esto es el mal disfrazado. No siempre el mal grita. A veces publica en revistas de prestigio. A veces recibe elogios de quienes alguna vez invocaron a Camus o a la propia Arendt. A veces se defiende en nombre de la complejidad y de la libertad de expresión. Pero lo que hacen es más antiguo y más simple. Y es vaciar al otro de su contingencia humana para que su destrucción nos deje de doler. Cuando el intelectual deja de interrogar el horror y se limita a reclasificarlo, ha dejado de pensar. Ha pasado a otra función,
la de aceptar el horror. Quiero detenerme un momento más en Emmanuel Levinas, en Totalidad e Infinito. Levinas sostiene que el rostro del otro no es simplemente una imagen o una apariencia. El rostro del otro es una exigencia ética. Aparece ante mí como algo que no puedo yo poseer, que no puedo reducir a una categoría, que no puedo convertir en objeto de mi saber o de mi ideología. El rostro me interpela, me dice de alguna manera no matarás, y esa interpretación no depende de que el otro sea inocente, ni de que pertenezca a mi bando o no, ni de que yo lo comprenda o no. Precede a todo eso cuando alguien mira el cadáver de un niño y lo convierte en mártir en potencia. Está haciendo exactamente lo contrario. Está totalizando, está absorbiendo la singularidad de ese rostro en una categoría ya preparada. El niño deja de ser ese niño concreto, vulnerable, inacabado, y se vuelve un ejemplar de amenaza futura. La exigencia ética que el rostro impone queda anulada. Ya no hay interpelación, solo hay confirmación de una tesis. Levinas insiste en que la relación ética es asimétrica. El otro me ordena, yo no lo poseo. El otro discurso que reduce al niño a yihadista en potencia invierte esa simetría. El intelectual se coloca en la posición de quien ya sabe lo que ese niño habría sido y por tanto se autoriza a no sentir el peso de su muerte. Es una forma de violencia conceptual, una violencia que no necesita gritar porque se presenta como lucidez intelectual. La decencia elemental del oficio intelectual consiste al menos en resistirnos ante esa tentación. Consiste en no permitir que la ideología llegue antes que el rostro. Cuando la ideología llega primero, el sufrimiento se vuelve secundario y la muerte se vuelve argumentable. Y ahí el pensamiento deja de ser pensamiento, se convierte en justificación. La hermenéutica nos enseña que los textos no solo dicen cosas, las hacen. La fenomenología nos recuerda que la ética empieza en la mirada, en la disposición del cuerpo frente al sufrimiento ajeno. Cuando una revista como Nexos y figuras que durante años se presentaron como guardianes de la lucidez liberal publican y celebran un discurso que convierte a los niños en amenaza anticipada, no están defendiendo la complejidad del mundo, están participando en su degradación moral a través del lenguaje. El horror, cuando se publica como lucidez, deja de interrogar. Y un intelectual que ya no se deja interrogar por el cadáver de un niño ha dejado de pensar. Ha pasado a otra función, la de normalizar. Y esto me duele, me preocupa. Me parece que estamos atravesando un tiempo en que el mal se disfraza de rigor y reencuentra eco en espacios que deberían interrogarlo. Las referencias principales que hago de este análisis son el texto de Ezra Chabot, publicado en Nexos, el libro de Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, y un estudio sobre la banalidad del mal y la ética del rostro de Emmanuel Levinas en Totalidad e Infinito. Gracias por acompañarme en este espacio. Nos vemos en la próxima Hermenéutica del Presente. Y para quienes quieran seguirme en redes, me encuentro en X como @runas 2 lunas y Facebook como Cristina Lunas 2 runas. Allí publico con más frecuencia esta clase de análisis. Les agradezco de antemano la oportunidad. Gracias.